aprender literalmente con las personas dentro del extracto más difícil aquí, de allá para acá, una escuela completa. Siendo honesto, fue terrible porque al principio, entre las palabras que se confunden, términos, cosas, culturalmente no te entiendo esto, puedes hacer esto, era lento en algunas cosas, ya aquí me tocó trabajar con gente que tenía un montón de tiempo y un montón de experiencia, aprendí un montón con ellos. Yo digo que la clave siempre estuvo como entre la actitud de querer aprender y sobreponer. If you going down a little bit your face, and say like coño, le vine a mostrar el carro, me fui un momentito al baño, me vine a mostrar el carro a unos señores americanos y cuando me consigo mi trofeo aquí, nos hemos ganado nuestro primer trofeo de Fast to Fury Contemporary, nuestro trofeo por participar en este evento tan fantástico, siendo el primer carro eléctrico acá en este evento y bueno, súper contento, mira, la ruta Genius está teniendo sus méritos, gracias a todo el mundo por apoyarnos y seguimos adelante con estas rutas. Nos vemos al norte de Estados Unidos, check it out. ¿Qué pasó, mi viejo José? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, hermano? Gracias por acompañarnos en otro nuevo episodio de el Silver Truck, bro. De verdad, encantado que estamos aquí. Hoy en día que fuimos al evento, fuiste parte de él y de hecho fuiste uno de los jurados, ¿no? Sí. Y básicamente la pasamos genial hoy en la ciudad de Orlando y conociendo nuevas historias de emprendedores latinos, migrantes, que básicamente lo que queremos hacer en este tipo de contenido es enseñarle a nuestra comunidad de que sí se pueden hacer las cosas, pero básicamente también tenemos que entender que es una parte del proceso. Por ejemplo, José, cuéntanos un poco de tu historia. ¿Tú eres de dónde? ¿Cuándo llegaste aquí a este país? ¿Cómo fue tu proceso migratorio? Ok, primeramente gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí contigo hablando sobre esto. En principio yo tengo aproximadamente 10 años aquí en Estados Unidos. Llego aquí al país con dos amigos de la infancia que son como hermanos y nuestro proceso fue básicamente, sabes, un poco como el de mucha gente. Ante la situación que estaba pasando en nuestro país, estábamos en una situación en la que no tuvimos escapatoria y viví diferentes situaciones que me obligaron a estar aquí junto con ellos en ese tiempo. A la semana siguiente nos tocó, sabes, el golpe en el que dices, ok, una cosa es ir a un lugar de visita, de turismo, lo que sea, y otra cosa es adaptarte al día a día, la parte en la que tienes que, sabes, enfrentar el tema del idioma, el tema del trabajo, el tema de que literalmente a los, no sé, 4 o 5 días no tenías dinero y, sabes, es el tipo de cosas en las que tienes que ponerte rápidamente con los recursos. Activo, ¿no? Sí. Y por supuesto, me imagino que en este proceso, como cualquiera de nosotros o las personas que nos están viendo allá, inmigrantes latinoamericanos, pues tocó que hacer tal vez trabajos que no te pudieran gustar mucho, pero que te llenaron también de muchísimo aprendizaje, ¿no? Básicamente sí, te voy a ser muy honesto, yo fui siempre un hombre de libros, toda mi vida, carrera, estudiar, incluso llegando aquí yo soy abogado, yo termino de hacer un doctorado estando aquí, porque era como sabes, el último escalafón de mi carrera y quería terminarlo, era una meta por cumplir para mí, muy personal, pero sí, literalmente nunca había trabajado en nada de lo que es el ramo de la construcción. Me tocó aprender desde cero y aprender literalmente con las personas incluso del extracto más difícil aquí, ¿sabes? Entonces, de allá para acá, una escuela completa. Y me imagino que, bueno, pero como todo, ¿no? Especialmente nosotros, bueno, nosotros como venezolanos, creo que tenemos una herramienta muy grande que nosotros crecimos con muchos inmigrantes también en nuestro país. Oh, sí. Y para nosotros tal vez se nos hace un poquito adaptable el tema de convivir con otras personas de otros países. Sin embargo, especialmente en el área donde tú estabas, que es la construcción, muchos mexicanos, centroamericanos, que realmente la cultura es muy bonita, es muy chévere, pero no tenemos la misma idiosincrasia, ¿no? Siendo honesto, fue terrible porque al principio, entre las palabras que a veces se confunden, términos, cosas, culturalmente era una cuestión como que sabes, no te entiendo esto, puedes hacer esto, era lento en algunas cosas, ya aquí me tocó trabajar con gente que tenía un montón de tiempo y un montón de experiencia, aprendí un montón con ellos, pero yo digo que la clave siempre estuvo como entre la actitud de querer aprender y sobreponer. Bravo, y ese es el proceso de resiliencia, ¿no? Que siempre tener la disponibilidad de querer aprender, ¿no? Porque una de las cosas que a veces yo creo que nos retrasa a nosotros como inmigrantes es no tener esa, tal vez, quitarnos el ego y entender que estamos empezando otra vez de cero y tenemos que reaprender y hasta algunas veces desprogramarnos, ¿no? Básicamente sí, y te soy muy sincero, sobre todo, mira, entre el tema del idioma, el tema de aprender más allá de lo del diario, porque mucha gente se queda y dice, ok, gano tanto, aprendí ya esto, me quedo aquí tal vez haciendo esto 4, 5, 10. Aquí yo conozco gente que literalmente los llamo y están haciendo las mismas cosas. No es malo, No.
pero literalmente vienes aquí, vienes con la mentalidad de superarte y no tienes como otro chip, ¿sí me entiendes? Vienes con esta cuestión de vamos a tratar de aprender un poco más. Claro, yo creo que una de las partes por ejemplo, de tu historia es esa resiliencia, ¿no? Que hoy en día, por ejemplo, tú ya tienes tu compañía, tienes tus permisos, tienes tus trabajadores, y todo esto te ha llevado, todo esa entrada o ese proceso te llevó a poder ser esta versión que eres hoy en día, ¿no? Sí, y es una cuestión, si te soy muy franco, de trabajo diario. Todos los Ujú, días trabajas, mejoras, aprendes de lo que hiciste mal, vuelves a hacerlo. Literalmente es como la vida. Yo digo que yo nunca fui una persona de negocio propio en Venezuela. ujú, Aquí, en este país, literalmente es como tomar esta cuestión, porque hay demasiados ejemplos. Yo he ujú. conocido a gente aquí que llegó sin saber el idioma, sin saber un montón de cosas y ha crecido, que te digo, a nivel de económico de una forma que a mí, yo me quedé, Estratosfera, ¿no? sí, te quedas sorprendido. Es un país de oportunidades. Y no solo el país, entre el país y, sabes, tu capacidad de decir, sabes, este es mi objetivo, esto es a lo que quiero ir. Exactamente, hoy lo veíamos, de hecho, bueno, fuimos premiados en el Oh, evento sí. por el equipo y todo este tipo de cosas, y hoy lo veíamos, habían personas millonarias Sí, que estaban participando en ese evento y eran latinos, weón. sí, soy testigo de eso. La comunidad latina aquí, nosotros, digo que influye mucho esta cuestión de que uno literalmente llega sin opciones. Ujú, Entonces no tienes un punto en el que dices, sabes que hoy voy a tomármelo suave, voy a hacerlo con ujú. calma. No, no hay un mañana a veces para ciertas cosas, para proponerte, para crecer, para aprender. Otra de las cosas que yo siempre trato de recalcar en este punto, y lo veo tal vez en ti, amigo, que te acabo de conocer, eres un tipo que se ve saludable, que se cuida, y creo que todo este proceso de emprendimiento también es un proceso integral, ¿no? ¿Cómo lo has llevado tú? ¿Cómo integrar esa parte emocional, psicológica, física, alimenticia, nutrición, y en algunos casos hasta espiritual, ¿no? Porque... Literalmente, tienes que tomar en cuenta que todo forma parte de uno, ¿sí me Ujú, entiendes? No puedes estar a los niveles que estás a veces trabajando mentalmente si físicamente no tratas de estar tan bien saludable. ¿Me entiendes? Hay un equilibrio entre estas cosas. Mientras mejor lo estés, mejor se te van a dar las cosas. Y yo siempre he pensado de que si tú trabajas de la mejor manera para ti, todas las demás cosas van a ir girando en torno a esa, ¿sabes? A esa sintonía en la que tú estás. cónchale, otra cosa que me encanta a mí también de resaltar en este tipo de conversaciones, amigos, de emprendedor a emprendedor, es esa falsa ilusión del superpositivismo errado de algunos, especialmente en estas plataformas digitales, ¿no? Donde entendemos que queremos motivar, pero tratar de demostrar que tiene que hacer lo que le llaman la meritocracia, ¿no? Que es el sacrificio por el beneficio, ¿no? Totalmente, o sea, no, no tiene que ver solamente con decir esta parte, oh, todo va a estar bien porque yo digo que va a estar bien. Hay Ujú, mucho trabajo de por medio, o sea, en un principio no es lo mismo cuando comienzas un negocio y dices, sabes, vienes acostumbrado a decir, independientemente de lo que haga, hice mis horas, gané lo que tengo que ganar, me rinde para cubrir mis gastos, a ujú. cuando tienes que salir a buscar lo tuyo, tienes que salir a hacer las cosas, tienes que armarte de estrategias para poder obtener esta cuestión que antes la das por sentado. Absoluto. Y especialmente cuando tienes bajo tu cargo otras familias y otras personas que dependen de ti, ¿no? Es una gran responsabilidad también, primeramente porque, o sea, hay de todo en este negocio. O sea, puedes encontrar contratos en los que te va bien, contratos donde no haces bien los números, haces mal tus cálculos y te da un déficit. Independientemente, tú tienes que velar semanalmente por tu sustento y el de las personas que están bajo ti. Esa es una de las cosas que a veces nosotros también como emprendedores, y yo creo que el latinoamericano, no hay un compromiso realmente leal a su equipo de trabajo, ¿no? Lo vemos en algunos casos, no, obviamente, porque me gusta exponer este tipo de cosas porque tenemos que hablar con la verdad en el sentido, tú como inmigrante de 10 años, yo como 25 que tengo también, pues se pasa en la experiencia que realmente tienes que asumir las consecuencias de los errores. Y a veces venimos sin esa inteligencia emocional de decir que equivocarse está bien y afrontar los problemas que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que es lo que te digo, si yo hubiese sido una persona que llegó aquí y inmediatamente abrió un negocio y empezó, tal vez vería las cosas de una forma diferente, pero yo vengo de estar codo a codo con la gente que trabaja para mí. Ah, bravo. ¿Sí me entiendes? Entonces es una cuestión de, sabes, yo he estado en tu posición y estoy tratando de ser el jefe que yo hubiese querido tener. Bravo. Y eso es lo más positivo, porque creo que todo, independientemente de esa situación que te puso en ese trabajo que tal vez tú nunca habías hecho o que tal vez no estabas acostumbrado,
básicamente te entrenó, ¿no? Sí, pero como no tienes idea, mira, yo era el tipo de persona que estábamos en hora de almuerzo y te lo digo con toda la humildad del mundo, o sea, me ponía a tratar de leer planos, no sabía nada de planos, nunca había leído un plano en mi vida, no había trabajado como ingeniero, no había nada, estudiado nada referente a eso. Y fue una cuestión de, sabes, que así como el idioma fue otra cuestión, otro tema, que salía, no sé, 10 de la noche y salía a tomar mis clases de inglés porque es que tienes que adaptarte, ¿sí me entiendes? La única forma de avanzar es prepararte. Y una de las cosas que yo siempre trato también de resaltar en este tipo de contenido es que tenemos que entender que no está nada por hecho. Hay que nosotros mismos buscar las oportunidades y entender que no es que dejemos nuestra idiosincrasia cultural, de idiomas, ni nada de esto, pero sí tenemos que adaptarnos, como tú dices, al ecosistema, aprender de finanzas, aprender de legislación, aprender del crédito, de cómo conseguir dinero, de todo este tipo de cosas que a veces damos por sentado y nos toma mucha pereza en no aprenderlo. Absolutamente, tú no puedes dar nada por sentado en esta situación, por lo menos en mi caso, sabes, al principio tú a duras penas consigues ciertos contratos, tienes que ir escalando en cuanto al tema de seguros, tienes que aprender de taxes, porque es que si tú no tienes una idea, no sabes después cuando te van a explicar estas cosas. Y las sanciones son graves, no te creas, las multas son elevadas y mientras tú más tengas una idea de lo que te están hablando, estás más preparado para sobrellevarlo en el diario. Y esto es una de las cosas que a veces también por desinformación no te hace no responsable ¿cómo es que dice el capítulo de la legislación, de la ley que dice por desconocimiento? La excusa del conocimiento no es causal de su incumplimiento, ¿cierto? Correcto. Entonces, a veces nosotros asumimos, no, es que yo no sabía. No, es un tema de que, por ejemplo, vemos, como en el caso tuyo, y el caso que queremos explorar con muchísimos emprendedores que hemos visitado acá, que siempre existe la información. Está disponible. El tema es que hay que hacer la diligencia de requerirla y procurarla, ¿no? Yo creo que hoy en día, más que nunca, la persona que te diga, mira, no sé de esto, desconozco de esto, es porque no ha hecho el mínimo intento para tratar de indagar. Hoy prácticamente tú tomas ciertas ideas, revisas, tenemos un montón de cosas, de herramientas. Yo te digo, por lo menos ChatGPT para mí es el empleado del mes. Entonces, son cuestiones así. La inteligencia artificial me ha ayudado mucho, sobre todo con el tema este de los papeleos y cuestiones, es un apoyo vital. Y bueno, y ahí, por ejemplo, tú eres de mi generación millennial y eres también contemporáneo conmigo. A veces yo siento que las personas de nuestra edad a veces son bastante renuentes a no adaptarse a lo que estamos viviendo hoy en día. Básicamente es lo que estábamos hablando hace un rato. Si tú no estás dispuesto mentalmente a decir, tengo que aprender esto, nunca vas a estar preparado para lo que viene el día de mañana. Y aplica en todo. O sea, tú hoy no estás viviendo solamente por el momento en el que estás ahorita de tu negocio, de tu vida, de tu educación, sino que todo va tan rápido que lo que hagas ahorita tiene un impacto directo en las cosas en tu futuro. En tu caso, brother, por ejemplo, ¿cómo fue el impacto de tu familia, de dejar tus seres queridos, la parte esa emocional? ¿Cuál fue el momento de quiebre más cabrón que tú viviste, bro? Oh, fue terrible, sí, te soy sincero. Si bien yo tuve el apoyo de que llegué aquí con dos amigos que conozco de toda la vida, yo era el hombre de mi casa, yo soy el único varón en mi casa, yo soy hijo de una madre soltera, tengo 4 hermanas y es una cuestión en la que te digo, ¿sabes? 2 sobrinas también pequeñas, era esta cuestión de no saber qué está pasando allá, si había una emergencia. Mira, no tienes idea de la cantidad de personas que conocí que vieron ir seres queridos y no se pudieron despedir de ellos. Y vives como con esa constante preocupación de algo más, sobre todo por la situación en la que vivimos allá en el país. Yo vengo aquí y llego amenazado de muerte y tuve que tomar un avión de una semana a otra prácticamente. Entonces eso me deja todavía en una situación un poco más, sí, con más estrés, ¿no? Correcto. ¿Y cómo pudiste manejar ese tema a nivel del tiempo? ¿Cómo te preparaste o cómo pudiste salir de esa zona de estrés para poderte enfocar en lo que hoy en día es José con su compañía de construcción, por ejemplo? Lo que pasa es que literalmente tienes que tomar las cosas desde el punto de vista de que no se van a volver más fáciles si no las afrontas. Hay gente que esquiva estos temas, trata de evadir la realidad, no se adapta porque en estas mismas cosas te traen frustraciones. Vas a tener momentos de diferentes cuestiones, pero no es menos cierto también que todo depende de la actitud que tú tengas y tienes que
tratar de tener una actitud sana. Yo sé que hablamos ahorita de lo que decías de que esta gente de influencer que tiene que decir ahorita que todo es positivo, pero en cierta parte uno, si se repite que las cosas van a estar bien, si actúas para que las cosas estén bien, las cosas van a estar bien. Absoluto. Pero cuando yo hablo de estos puntos no es de no de autosabotearse o no hacer decretos o palabras afirmativas o este tipo de cosas que de verdad te ayudan energéticamente y hace un efecto súper positivo en tu manera de ver las cosas. Es cuando hablo de esa parte súper positiva, es entender que, no entender que está todo por hecho, sino tienes que hacer tu diligencia. Es mi punto. Correcto. Sí. Es mi punto. Hay mucho trabajo de diario en eso, hay mucho trabajo de repasar, de esforzarte, de tomar en cuenta ciertas cosas que a veces no estás tomando en cuenta, porque en el momento estás a veces saturado de otras más y tienes que como decir, ok, vamos a separar una cosa de la otra, vamos a atacar una cosa a la vez. Exacto. Y una de las cosas que también yo creo que a ti te ha pasado es poder entender cuáles son esos estados de emergencia, urgencia y cuál es la diligencia que tienes que hacer diariamente. Y a veces una de las cosas que yo veo también en nuestra comunidad latina, no sé si compartes conmigo esta misma idea, es la falta de la desorganización o no falta de organización, ¿no? Pasa mucho y ahí es donde te digo que tienes que repasar mucho tus pasos, las cosas que has hecho y fijarte mucho en las estrategias que han funcionado para otras personas. ¿Qué he aprendido yo por lo menos mucho de esta cultura como tal? Ellos tienen estándares en los que hacen ciertas cosas y sus estándares son muy rígidos en cuanto a calidad, en cuanto a tiempo, en cuanto a ciertas cosas y si bien es cierto, les ha dado resultados que en millonarios, o sea, te estás hablando de que puedes escalar de una forma muy rápida. También esta cuestión de que si no te lo tomas en serio, si no te organizas, vas a ir completamente para atrás, te vas a estancar. Yo digo, José, que a veces la gente habla que obviamente el país es duro porque el proceso migratorio no es solamente cambiar de un país al otro, sino hay muchos factores que influyen en ese proceso, pero sin embargo, yo creo que, no sé si estás de acuerdo conmigo, en cierto punto, después que tú empiezas a entender el sistema y empiezas a entender que todo tiene una metodología, Correcto. Sí. yo digo, este país es fácil, porque lo único que tienes que seguir son las instrucciones. Exacto, literalmente es mucho de eso, ¿sí me entiendes? Y una de las primeras cosas es esta, y de verdad, es un país cuando hablas el idioma y es otro cuando no lo hablas, porque te limita mucho, entonces no puedes interactuar con las personas, no puedes disfrutar de ciertas cosas. Yo conocía, en el principio te digo, a veces era solamente ir del trabajo a la casa al trabajo, y yo como que, ok, ¿qué más hay? Entonces Sí. no entendías mucho de eso y dije, ok, necesito hacer vida social, necesito conocer personas, necesito interrelacionarme con lo que me rodea aquí para poder conectarme con lo que tengo que hacer aquí. Y otra de las cosas que, por ejemplo, el tema limitante también del idioma, yo a veces siento que también pues hay personas que llegan a este país con un poco de edad avanzada y tienen ese como un poco de miedo o un poco ¿cómo se puede decir esa palabra? Un poco que ellos se sienten mal porque les cuesta empezar a hablar un nuevo idioma. Otra de las, pero por ejemplo, no sé si te pasa a ti como a mí, que independientemente que tal vez no tengamos un perfecto acento, no tengamos una perfecta gramática o una perfecta escritura, es soltarse, es tratarlo de hacer, ¿no? Es que, mira, ahí es donde tú tienes que tratar de ser un poco más comprensivo incluso contigo mismo, en el sentido de que es tu segundo idioma, Exacto. o sea, tu primer idioma lo hablas muy bien y de forma fluida, es tu segundo idioma, vas a ir perfeccionándolo, pero tienes que utilizar las estrategias y las cuestiones y tienes que proponértelo. Para mí todo tiene que ver con esta cuestión del propósito, porque he conocido a mucha gente que tiene el mismo tiempo que yo aquí y te dice, es que yo nunca tengo tiempo. Yo, hermano, yo tampoco tenía tiempo, pero siempre hay tiempo para mejorar, siempre hay tiempo para aprender. Si de verdad lo quieres, lo demás para mí son básicamente excusas. Totalmente. Y bueno, ahora José, cuéntanos un poco, ¿qué haces tu compañía hoy en día? ¿Cómo es tu equipo de trabajo? ¿Qué realmente es lo que se hace tu compañía hoy en día, amigo? Mira, mi compañía actualmente está trabajando con lo que es construcción de forma comercial y residencial. Nosotros tengo trabajadores en la nómina que son del turno, trabajan de madrugada, hacen mantenimiento a los restaurantes, hacen reparaciones a los restaurantes. Te estoy hablando de 10 de la noche, 6 de la mañana.
es uno de los horarios más fuertes que tengo y donde tengo las personas más capacitadas que pueden trabajar y que se sienten más cómodos trabajando allí. Tengo remodelaciones también en oficinas comerciales, demoliciones, remodelación general. Mira, hemos crecido un montón. La compañía recientemente tiene 2 años y medio, pero comencé yo mismo pintando apartamentos. Pintando departamentos y es lo que te digo, no he tenido a veces, que es lo que yo hablo, tengo un socio que de verdad ha sido un gran apoyo para mí y amistades y familiares que me han apoyado mucho, pero te digo, rachas de no días libres, rachas de que le he pagado a los trabajadores y a veces como que tengo que saber que a lo mejor yo tengo que aguantar un poquito, pero es parte de estas cuestiones mientras todo se da. Y honestamente, mientras tú vas remando una dirección, vas a llegar y los resultados se van a dar. Por último, amigo, de verdad agradecido por esta visita y por acompañarnos aquí en el Silver Truck. Dos preguntas, amigo. ¿Qué tú dejarías como ejemplo o como mensaje a esa comunidad que está viendo este tipo de contenido? Que básicamente la idea es hablar desde la verdad, como te digo en un principio, y hablar desde una tangibilidad, como es tu historia. ¿Qué mensaje tú le podrías dar a esta persona después de estos 10 años y todo el proceso que te ha llevado a estar acá? Primeramente, que tienes que llenarte de mucho optimismo, humildad y ganas de aprender las cosas. Y en segundo, tienes que estar consciente de por qué estás aquí. En mi caso, yo tuve que renunciar a una vida, a una serie de planes, a una serie de cosas que para mí eran muy importantes en su momento, pero mi mundo no se iba a terminar por eso y necesitaba empezar de cero y tienes que asumir la mejor actitud posible ante eso. Tienes que entender que eres una persona afortunada, tienes la oportunidad de hacer las cosas que al principio a lo mejor no las tenías pensadas de esa manera, pero no quiere decir que no se puedan hacer o no puedan ser incluso mejor de las que tenías planificadas de forma original. Absolutamente. ¿Y dónde te podemos conseguir? ¿Qué es lo que tú cuáles son las redes de tu compañía? Ahora mismo, Y personas que te puedan también contactar, pues. claro, ahora mismo estamos ubicados en la ciudad de Jacksonville, Florida, tenemos la sede, pero nosotros estamos trabajando en todo lo que es el área del estado de la Florida. Nos puedes conseguir en Instagram como Dicanda Construction, también nos puedes conseguir en Twitter, Facebook y puedes ver nuestros trabajos. Tomamos todo tipo de proyectos. Tengo clientes incluso con los que empecé, si te soy sincero, desde el estrato de remodelar casas, cocinas, todas estas cuestiones, hasta ahorita que abarco más lo que es el tema comercial, oficinas, restaurantes, etcétera. Perfecto, José. José, de verdad, agradecido por tu tiempo, tu historia, tu optimismo y también este tema de poder poner este tipo de conversaciones, como decía la gran motivadora o metafísica Connie Méndez, palabras de centavo. Oh, Que básicamente cualquiera lo puede entender, ¿no? Pues agradecido, hermano. Muchas agradecido gracias. contigo y con tu contenido real y que ayuda a la comunidad latina, que es muy importante en este momento en este país. Amén. Bueno, familia, nos vemos en el siguiente capítulo. Check it out.